Muy bien, vamos a comenzar primero con los tipos de investigación y primero vamos a entender que dentro de los tipos de investigación tendremos diversas clasificaciones. A lo largo de esta clase vamos a conocer de qué manera se clasifican y cómo es que se aplica cada una de ellas. Para empezar, tenemos una clasificación de acuerdo con el nivel de profundidad de búsqueda planeada que se pretende obtener. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué tan adentrado se desea estar dentro de una investigación? Prácticamente nos dice qué tan a fondo o qué tanto deseas tú intervenir dentro del desarrollo de un proyecto de investigación. Y dentro de esta clasificación tenemos tres tipos: descriptivo, analítico y experimental. Dentro del descriptivo vamos a encontrar una subdivisión que es el descriptivo típico. En este caso, el descriptivo típico solamente nos va a describir las características de una sola muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente trabajaremos con un grupo de estudios o con un grupo a estudiar. Después tenemos el descriptivo comparativo, que describe las diferencias entre variables de dos o más grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en el descriptivo comparativo ya no vamos a trabajar solamente con una muestra, sino que tendremos dos o más para poder diferenciar resultados entre las muestras, encontrar las diferencias, vaya. Y por último, el estudio de caso. En este caso, sigue siendo un carácter de tipo descriptivo, pero llega a ser una descripción más intensa, donde la unidad de estudio, o en este caso la muestra a trabajar, va a estar dentro de su campo de estudio. Cuando hablamos de esto, nos hacemos referencia a estar nosotros donde se está sucediendo el fenómeno o donde está sucediendo el problema que se desea estudiar. El analítico, en este caso, trata de explicar y de contestar el porqué o la causa de determinados fenómenos o de determinados comportamientos. Prácticamente este trata de explicar qué relación o qué asociación existen entre variables. Si se dan cuenta, en el anterior, que es el descriptivo, estamos hablando de buscar diferencias. ¿Qué diferencias hay de una muestra a otra muestra? En este caso, el analítico es todo lo contrario. Nosotros buscamos cómo asociar, cómo relacionar, cómo llegar a unir las características de ambas muestras para poder llegar a variables asociadas entre dos o más muestras de estudio. Y el experimental, en este caso, pues es un estudio más controlado, más detallado, donde se busca llevar a cabo intervenciones específicas para poder obtener resultados en diferentes condiciones y así poder establecer efectos predecibles, por así decirlo, e incluso eh, establecer qué elementos forman parte o están involucrados dentro de un estudio para poder nosotros llegar a desarrollar normas y controles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente en un estudio, en una investigación de carácter experimental, prácticamente nosotros llevamos la investigación hacia lo más profundo, hacia lo más detallado. ¿Por qué? Porque ya no solamente nos dedicamos a diferenciar o a asociar características, sino que ya estamos interviniendo directamente con nuestros sujetos de estudio. Ya estamos, en este caso, exponiendo a nuestra muestra, a nuestros sujetos de estudio, los estamos exponiendo a ciertas condiciones específicas que nosotros necesitamos para poder medir, en este caso, o poder predecir qué resultados vamos a obtener. Muy bien, esos tres que vimos fueron la clasificación de acuerdo a la profundidad de la investigación. Ahora vamos a llevar otro tipo de clasificación, que este es de acuerdo a la intervención del investigador, ¿ok?
Recordemos que las primeras tres que vimos es acorde a la profundidad. Esta es otra clasificación completamente diferente, que es de acuerdo a la intervención que tú vas a realizar como investigador. Y tenemos dos tipos, observacional y experimental. En la observacional, como su nombre no lo dice, prácticamente nos centramos solamente a observar y a registrar fenómenos. Nosotros hacemos una observación directa, hacemos el registro de los fenómenos o del problema a tratar, pero no vamos a realizar ningún tipo de intervención. Vamos a dejar libre a los que están siendo observados. No vamos a intervenir con la evolución natural del problema, porque no vamos a hacer ningún tipo de interacción o de intervención. Solamente vamos a registrar lo que estemos viendo. Dentro del experimental, ojo, es prácticamente el mismo que habíamos mencionado. ¿Por qué lo agrego doble vez? Porque en ambas tipos de clasificaciones se menciona, ¿ok? El primero que estábamos viendo era observacional, no hacemos ningún tipo de interacción o de intervención. Y aquí, como ya lo habíamos mencionado, es todo lo contrario. Aquí ya buscamos una intervención intencionada y que esté programada para llevar a nuestros sujetos de prueba a una o más variables con el fin de poder analizar qué consecuencias hay de acuerdo a la manipulación que nosotros realizamos. Y de esta manera poder encontrar tanto los factores independientes y dependientes del problema, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Ahora vamos a entrar con un tipo de clasificación también completamente diferente a los dos anteriores. Esta clasificación se va a dar de acuerdo a en qué momento ocurre el fenómeno y también cuándo se da este registro, ¿ok? Aquí tenemos también dos tipos, el retrospectivo y el prospectivo. El retrospectivo son aquellos estudios, aquellos proyectos de investigación en los cuales se van a estudiar sucesos que ya ocurrieron. Se va a indagar sobre hechos que ocurrieron en el pasado. Un ejemplo es si ustedes quisieran hacer un proyecto de investigación sobre la pandemia de COVID-19, que es algo que ya sucedió, algo que ya forma parte del pasado. A ese tipo de estudio nosotros le estaríamos llamando como un estudio de carácter retrospectivo, porque estás midiendo algo que ya sucedió. En cambio, el prospectivo es todo lo contrario. En este caso, se busca un problema que esté sucediendo en la actualidad, un problema o una serie de problemas que estén sucediendo hoy en día y irlos registrando, y a medida en la que se va registrando estos fenómenos o estos hechos, poder llegar a incidir o a intentar hacer una hipótesis de qué va a suceder en un futuro si el problema no es tratado. En pocas palabras, tratamos de entender qué va a suceder en un futuro. Ahora vamos a entrar a un tipo completamente también diferente de clasificación. No hay que confundirlo con los anteriores. Y esta es de acuerdo al número de ocasiones en las que se van a recolectar los datos sobre un fenómeno estudiado. ¿Qué quiere decir esto? A la cantidad de veces que ustedes como investigadores van a realizar recolección de datos. Tenemos dos tipos, transversal y longitudinal. El transversal van a ser aquellos trabajos o aquellas investigaciones en las que solamente se va a recolectar datos en un solo momento y en un solo tiempo único. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente solamente una sola vez van a recolectar información.
ya no les interesa a ustedes hacer una segunda toma de resultados, solamente ustedes necesitan una. En este caso, este tipo de estudios de carácter transversal nos van a ayudar a describir las variables del problema y cómo se comportan en cierto momento o dentro de ciertas características. Un ejemplo, si tú quisieras hacer un estudio transversal de qué manera aprenden mejor los niños de preescolar, con una sola vez que registres movimientos, ya puedes ver qué factores o qué variables están asociadas y en base a eso hacer una conjetura de comportamiento. Y posteriormente tenemos el longitudinal. En este caso, a diferencia del transversal, aquí se va a necesitar recolectar los datos a través del tiempo en periodos especificados. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando hagan un proyecto de carácter longitudinal van a estar recolectando información cada cierto periodo, cada cierto tiempo programado. Un ejemplo es si ustedes llevan un proyecto de investigación durante un año, podrían establecer periodos de 2 meses y cada 2 meses ir y recolectar información. ¿Con qué finalidad se hacen estos proyectos de carácter longitudinal? Pues con el fin de hacer inferencias respecto a qué cambios, qué determinantes y qué consecuencias han cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Ah, tuvimos tal cambio en tal valor o en tal factor, en tal característica, excelente. Entonces vamos a ver qué consecuencias tienen estos cambios en mi población a estudiar. Ahora vamos a hablar de otro tipo muy diferente también de clasificación, no hay que confundirlo con los anteriores. Y esta clasificación es de acuerdo con el sentido de la explicación del fenómeno. En pocas palabras, de qué manera tú me vas a dar la explicación o me vas a dar ese sentido de un problema. Tenemos dos, retrospectivo y prospectivo. ¿Cuál es el problema? Que se nos confunde con los otros de tiempo. Entonces yo prefiero llamarle casos y controles y de corte. En este caso, en el de casos y controles, nosotros tenemos que estudiar, en este caso, un problema o una enfermedad y un grupo que también no lo tenga, o sea, un grupo sano, un grupo enfermo, o un grupo con el que tenga el problema o la deficiencia y un grupo que no lo tenga. Ejemplo, podríamos hablarlo de deficiencia dentro de la educación y tener dos grupos completamente diferentes. Un grupo que sí tenga deficiencias en cuanto a aprendizajes obtenidos y un grupo que no las tenga. Una vez que se tiene esto como punto de referencia, se va a estudiar qué características está viviendo el grupo que tiene deficiencias en la escuela y con esto podemos determinar cuál fue la causa de que surgiera este problema. En pocas palabras, podría decirse que este de casos y controles es, tengo un problema, ya está un problema, ejemplo, podría ser en el ejemplo, problemas con la alfabetización. Ah, ok, ya hay un problema que quiero conocer qué lo causó. Y para conocer qué lo causó, tengo que ver cómo se comporta ese grupo que tiene el problema y compararlo con el grupo que no tiene el problema. Y los de corte es todo lo contrario, es ir estudiando qué sucede, por ejemplo, en una escuela o en una preparatoria, ver cuáles son los riesgos que tiene estas instituciones, tanto a nivel académico como a nivel de infraestructura, y determinar cuáles problemas podrían existir en un futuro. Un ejemplo podría ser estudiar el plan de estudios de la preparatoria 12. Ah, ok. Vamos a estudiar el plan de estudios. Vamos a ver qué deficiencias o qué riesgos tiene ese plan de estudio y nosotros como investigadores vamos a inferir o vamos a empezar a analizar cuáles van a ser las posibles consecuencias en un futuro. Entonces aquí tenemos un problema
y queremos ver cómo se va a reflejar a un futuro. Ahora tenemos otro tipo muy diferente de clasificar, que es de acuerdo con la fuente de acopio de datos. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué manera tú como investigador obtienes la información para trabajar tu proyecto? Tenemos dos, el documental y el de campo. El documental son todos aquellos que se apoyan en registros, documentos, revistas, artículos, toda aquella información que alguien más ya investigó y tú te vas a dedicar a hacer una recopilación de toda esta información. En cambio, las investigaciones de campo son aquellas que se llevan de primera mano. ¿Por qué se le llama de primera mano? Porque es ir nosotros a el lugar donde está ocurriendo el fenómeno y realizar ese estudio. En pocas palabras, lo que estamos haciendo aquí es, en vez de guiarnos por otras investigaciones que ya fueron realizadas, nosotros ir al lugar donde está sucediendo ese problema y nosotros hacer ese registro, que puede ser, como ya lo habíamos visto con la anterioridad, puede ser observacional o experimental. Y por último, el último tipo de clasificación que vamos a ver es de acuerdo, en este caso, con el fin que se persigue la investigación. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de cuál es el motivo para llevar a cabo esta investigación. Y es muy importante tomarlo en cuenta, ya que, a lo menos aquí en metodología de la investigación, todos los proyectos de investigación tienen que tener un sentido, tienen que tener un orden. Y para poder tener ese orden y ese sentido necesitamos tener un objetivo que buscas solucionar o que buscas hacer con los resultados una vez que tú logres terminar tu proyecto de investigación. Porque si tu investigación no tiene un fin, no tiene un propósito, entonces no tiene sentido que se realice, ¿ok? Entonces aquí tenemos dos, la básica y la aplicada. En el caso de la básica, lo que tú deseas hacer con esta investigación es acumular más información, formular más una teoría y, en pocas palabras, hacer una investigación para publicar alguna clase de artículo. ¿Con qué fin? Con el fin de agregar o enriquecer el conocimiento y la comprensión que hay de ese tema en sí, y que sirva como punto de partida o como pilar para futuras investigaciones. Por eso se le llama básica, porque la finalidad es que quede solamente como en información, que nutra a la información, al conocimiento que hay del tema. Y la aplicada se centra ya como tal en solucionar el problema, ya no solo dar bases de información, sino encontrar las posibles tecnologías o aplicaciones o las tomas de decisiones más adecuadas para solucionar el problema. ¿Qué quiere decir? A participar activamente en la solución del problema.